Muy bien, doctora, buenas tardes. Mi doctora, son las 3 de la tarde, vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre glomerulopatías primarias y quisiera hacer esta clase hoy bastante participativa. Por favor, quisiera que me ayuden para que tengamos una mejor visión del problema, este problema de salud que afecta a muchas personas. Y alguien podría decir que es una glomerulopatía primaria. A ver, por favor, insisto, no estamos en calificación, estamos en aprendizaje. Comentarios son bienvenidos, por favor. Vale, vamos a ver. Doctora Lucero, Carol Baglietto, Sí, doctor, buenas ¿cómo está, tardes. doctora? ¿Nos puede decir que es una glomerulopatía primaria? Sí, bueno, yo entiendo la glomerulopatía primaria como una enfermedad que, como su nombre lo dice, primaria, se desencadena en el glomérulo o por algún problema directamente en el glomérulo y no es a causa ni producto de ninguna otra enfermedad en algún otro lugar. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es el glomérulo, doctora? El glomérulo es la estructura que tenemos, la estructura renal que tenemos que contribuye a la filtración. Ujú. Muy bien. Muy bien, doctora, muchas gracias por su intervención. Cuando hablamos de glomerulopatía, ¿no? Este término, o también lo conocemos como glomerulonefritis, nos va a hablar de un grupo o un conjunto de enfermedades que se va a caracterizar porque hay una pérdida de las funciones normales de qué? De justamente estructura llamada glomérulo renal. Y si hablamos de primarias, como su compañera lo comentó hace un momentito, es cuando esta afectación renal no es consecuencia de una enfermedad general o sistémica y las manifestaciones clínicas están restringidas al trastorno que se va a dar a nivel renal. Muy bien, entonces, otra vez, insisto, para repasar, porque necesito que repasemos y por favor, vamos a hacer esta clase más dinámica porque quiero evitar algunas observaciones cuando estemos dando el examen con respecto a algunas preguntas. Entonces, repasaremos qué es la nefrona, ¿no? Esa estructura mínima funcional, ¿no? Del riñón, compuesta por el glomérulo, los túbulos contorneados proximales, distales, las arteriolas aferente, eferente, etcétera. Toda esta estructura es la nefrona. Y si tomamos en cuenta esto que está acá, esta estructura, que es el glomérulo, fíjense ustedes, está compuesto por la arteria aferente, eferente, la cápsula de Bowman y el aparato yuxtaglomerular. Este es el glomérulo. Y este es el penacho glomerular. Es aquí, como dijo su compañera, donde se va a proceder la filtración de la sangre, ¿no? Y donde va a aparecer esta primera ultrafiltración, que esta orina primigenia, eh, o este ultrafiltrado primigenio que después se convierte en orina. Y es aquí donde se produce pues el trastorno, ¿no? Entonces recordar que la membrana de filtración glomerular, esta membrana que está compuesta por las estructuras que componen este glomérulo, para la redundancia, ya que hablamos del el vaso sanguíneo, ¿no? Que es fenestrado, esta capa que es la lámina basal del glomérulo, membrana basal glomerular, y los podocitos con sus pedicelios que forman la hendidura de filtración. Entonces, este vaso sanguíneo, que es este capilar, es un capilar glomerular, ¿no? Forma parte de esta membrana de filtración glomerular, además de la membrana basal, o la lámina basal del glomérulo, y de los podocitos y sus pedicelios que van formando parte de esta estructura de filtración. Y recordarles nuevamente estas imágenes que lo que quisiera que pudieran ustedes con ella evaluar, ver, objetivizar ciertas estructuras del glomérulo cuando tengan frente a ustedes a una biopsia renal y cómo ir reconociendo ciertas estructuras y cuáles se alteran y poder decir esta hay una alteración a nivel mesangial, a nivel de la membrana, a nivel del intersticio, a nivel de la cápsula de Bowman, etcétera.
¿no? Entonces, se los vuelvo a dejar para que puedan reconocer ciertas estructuras cuando vean una biopsia renal. Acá tenemos una biopsia renal de un glomérulo completamente normal. Y esta membrana basal glomerular tiene la capacidad de permitir que ciertas sustancias se puedan filtrar, ¿no? Acá está el vaso sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, pueda pasar agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, ¿no? Algunas vitaminas, ácido úrico y creatinina, moléculas pequeñas. Y otras no van a poder pasar, son rechazadas, ¿no? Como las proteínas, algunas moléculas medias de 8 nanómetros de diámetro, proteínas plasmáticas, células sanguíneas. Entonces no atraviesan estos poros, ¿no? Y fíjense ustedes la diferencia en el poro desde el endotelio fenestrado hasta el diafragma de filtración. Bien, entonces, esta es la forma en que funciona o va a trabajar esta membrana basal o esta membrana de filtración glomerular, ¿no? En cada una de esas estructuras, permitiendo el paso de ciertas sustancias e impidiendo que otras pasen. Recordar que esta hendidura del diafragma juega un rol importante como barrera de filtración y que, como ustedes pueden ver en esta imagen de microscopía electrónica, no es simplemente una línea gris en el microscopio electrónico. Es un espacio que tiene una compleja serie de estructuras que cumplen determinadas funciones como barrera de filtración. Es decir, aquí a este nivel no es un espacio simple, hueco. Aquí hay estructuras moleculares que van a cumplir diferentes funciones y va a ser parte de esta barrera de filtración glomerular. Entonces, cuando hablamos de glomerulonefritis primarias, hay que entender que estas tienen una base inmunológica. Muchas veces no se conoce el antígeno o la causa última de la enfermedad. Entonces, por lo cual, la inmunidad va a desempeñar un papel fundamental en el desencadenamiento de muchos tipos de lesiones glomerulares. En algunos casos, hay activación específica de inflamación que puede causar o empeorar el problema o el daño glomerular. No solamente se puede producir por un problema inmunológico simple, sino que también hay microorganismos infecciosos que pueden desencadenar una respuesta inmune anómala, o sea, ¿no? O frente a antígenos microbianos. Puede haber factores genéticos que pueden comprometer esta condición y favorecer la alteración inmunológica que van a permitir que esta enfermedad aparezca. Entonces, lo que sabemos, por ejemplo, no tenemos muchos registros a nivel nacional. Tomamos datos, por ejemplo, este es un ejemplo, un dato español, donde en Europa se ha observado que la inmunoglobulina A y la focal segmentaria, ¿no? Y la membranosa en tercer lugar constituyen casi la mitad de la patología renal biopsiada. Los datos van muy similares en países europeos y en Estados Unidos. Mientras que la nefropatía por lesiones mínimas sigue siendo la patología más frecuente en menores de 15 años y las rápidamente progresivas en mayores de 65 años. En Perú, en nuestro medio, se han publicado algunos estudios donde se ha hallado, se ha observado que la nefropatía focal y segmentaria es la más frecuente de las glomerulopatías primarias que tenemos en nuestro país. Acá hay publicaciones, por ejemplo, del doctor Guillermo Valdés y colaboradores, donde concluyen, ¿no? Que en estas biopsias que han estudiado, ¿no? El 36% de ellas son de focal y segmentaria, considerando la más frecuente en este grupo o en esta publicación. Otra publicación del doctor González, con colaboradores con la doctora Sato, el doctor Sumir, el doctor Abdías Hurtado, lo mismo, ¿no? Hayan que la focal segmentaria se encuentra en la patología, la glomerulopatía primaria más frecuente en nuestro medio. Bien, entonces, epidemiológicamente en nuestro medio, esta es la glomerulopatía, mientras que la IgA se ve en otros lugares. ¿Cómo clasificamos las glomerulopatías primarias? Como son entidades muy diversas, debido a qué las causa o por la evolución, no es tan sencillo hacer una clasificación única que permite diferenciar las glomerulonefritis en grupos homogéneos. ¿No? Pero hay datos evolutivos, histológicos y clínicos que podemos hacer para clasificar en diversos tipos. Por ejemplo, ¿no? Según la evolución.
Pueden haber glomerulonefritis que son agudas y otras que pueden ser crónicas, ¿no? Las agudas tienen un comienzo conocido y habitualmente síntomas claros, pero suelen cursar con hematuria y a veces proteinuria, edemas, hipertensión e insuficiencia renal. Por favor, la vez pasada hablamos de sistema nefrótico y nefrítico. Eh, ¿Alguien me podría decir qué tipo de síndrome hay en esta afirmación, según su evolución en agudas, según el dato? Doctora Burgos, Andrea Burgos, Sí, doctor, buenas tardes. doctora Mendoza, muy bien, doctora, perfecto. La doctora Mendoza dice que es agudo, nefrítico. ¿Usted, doctora, qué opina? ¿Qué tipo de síndrome encuentra acá en esta afirmación? Síntoma nefrótico. Doctora, usted me dice síndrome nefrótico. ¿Podría sustentar su respuesta? Doctora, estamos aprendiendo. Por favor, no se asusten, no la voy a calificar acá. Necesito saber cómo estamos manejando ciertos términos, porque lo vamos a usar en la práctica clínica cuando esté enfrente de un síndrome nefrótico. ¿Por qué me dice que es síndrome nefrótico? No, sería un listo, ¿no? Nefrótico y manifestaciones nefríticas también, que hay de los dos tipos. Perdón, doctora, no la escuché, no la escuchamos bien. Hola. Sí, ¿me escucha? Ahora sí, doctora, vamos. Eh, sí, o sea, sería un síndrome mixto de ambos, ya que hay manifestación tanto de nefrótico como de nefrítico. Ya. Muy bien, doctora. Esto está mencionando que habría que haber un componente mixto, ¿no? Un componente nefrótico con nefrítico. Sin embargo, por favor, quiero aprovechar la oportunidad para tener claro lo siguiente. Doctores, si yo les pongo esta pregunta en el examen y no tengo la certeza, puede haber edemas, pero no tengo el volumen de proteinuria y no tengo dislipidemia, no puedo considerar un síndrome nefrótico. ¿Ok? El síndrome nefrítico también puede ir con proteinuria y puede ir con edemas. Recuerden, si tenemos el dato exacto, entonces nos podemos orientar a síndrome nefrítico y nefrítico. Mucho cuidado. Entonces, esto podría ser, efectivamente, doctora, uno puede tomarlo como nefrótico porque hay una proteinuria, pero no tenemos el rango. Tampoco para los lados. Entonces, siempre tenemos que tener la certeza cuando tengan ustedes frente a un paciente y tengan que presentar un caso. Es necesario para definir síndrome, necesitamos saber qué cantidad de proteinuria está eliminando el paciente. Y si no la tienen, solicítenla, ¿ok? Cuando estén frente a sus pacientes. Muy bien, les agradezco la intervención. Un poquito, estamos yendo bien y creo que las cosas están yendo un poquito más claras, pero ahorita vamos a ir aclarando cómo vamos a ir definiendo esta condición nefrótico con nefrítico uno o ambos. Según la evolución decía, hay agudas que se presentan así con síndrome nefrítico generalmente y puede estar asociado o no a síndrome nefrótico. En las glomerulonefritis crónicas, independientemente del comienzo, tiene una cronicidad en años. Suele cursar con hematuria, proteinuria, hipertensión. La insuficiencia renal va en grado variable, ¿no? Y con tendencia a progresar una vez que se instaura el daño. Poco a poco el problema va avanzando. Muchas veces estos tipos de glomerulopatías van mermando la función renal, van dañando el tejido renal. El paciente llega a la necesidad de terapia de reemplazo renal y no sabemos cuál fue la causa. Por histología, o sea, cuando vemos una biopsia, pueden ser unas glomerulonefritis proliferativas o no proliferativas. Cuando hablamos de proliferativas es cuando tenemos el aumento del número de células glomerulares, sobre todo a nivel mesangial, ¿no? Ahí está la glomerulonitis mesangial, por ejemplo, la IgA, la membrana proliferativa o mesangio capilar, la glomerulitis postestreptocócica o endocapilar difusa y la glomerulitis extracapilar. Y las no proliferativas están la nefroctérica mínimos, la focal cementaria, la membranosa, esta membranosa entre las primarias. Por su presentación clínica. Entonces, ya hemos hablado de por su evolución, agudas crónicas, ¿no? Por su histología, proliferativas, no proliferativas, y por su forma de presentación clínica, ahora sí podemos ver eso, ¿no? Ahí puede haber alteraciones urinarias sintomáticas, analíticamente se manifiesta con hematuria microscópica y proteinuria menor a 3 gramos al día, por ejemplo.
Pueden tener pacientes con hematuria macroscópica, con brotes de hematuria, ¿no? Que no presenta coágulos y que pueden coincidir con cierto tipo de infecciones intercurrentes, sobre todo de la vía respiratoria alta. Pueden ir con síndrome nefrótico, ¿no? Con la presencia de una proteinuria de 3,5 gramos al día o más en adultos y mayor de 40 miligramos por hora metro cuadrado en niños, asociado a hipolinemia, dislipidemia y edema. Entonces, bueno, como no hay voluntarios, yo voy a seguir preguntando. La pregunta, antes, si hay un voluntario, por favor, si me podrían dar los valores normales de colesterol, triglicéridos y proteínas totales y fraccionadas en sangre. Colesterol, triglicéridos y proteínas totales y fraccionadas en sangre o sérico. Doctor César Parejas. Doctor César Parejas. Ya tengo una respuesta por acá. No está el doctor César Parejas. Le agradezco su asistencia. Muy bien. Doctora Enia Mercado. ¿Correcto? ¿Estoy pronunciando bien? Sí, doctor. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Usted Buenas sabe los tardes. valores normales? De, de Albúmina en sangre, por HDL. ejemplo. ¿Ah? Ah, Mm, Doctora, no, no busque, si no sabe, dígame que no sabe, no pasa nada. Insisto, estamos no, aprendiendo. no recuerdo, doctor. Ya, no se preocupe, doctora. Entonces, esto es la opción para que ahora sí se pongan las pilas para aprender. Ya, entonces, ¿y de colesterol, triglicéridos? No, tampoco. Colesterol, colesteroles totales menor a 100, 110. Sí. Eh, HDL se prefiere un valor mayor a 60. LDL menores a 100 igual. Ya, doctora. El doctor José Castro está pidiendo la palabra. Vamos, doctor Castro, lo Sí, escuchamos. doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Este, Dígame, doctor. hasta donde yo conozco, a ver, colesterol total manejo que es menor a 200, triglicéridos manejo que es menor a 150 y el HDL me parece, o tengo el dato de que es mayor en mujeres. No sabría decirle si es mayor a 40 o mayor en 50 en mujeres y en hombres es un poco menor. ¿Y proteínas en sangre? Me parece que es bueno entre 6 a 8. Ya. Tengo ese dato. ¿Y, y la albúmina en sangre? Este sí es 3.5 a 5. Ya. Bien, entonces, estos valores, por favor, doctores, por favor, ustedes están haciendo práctica en hospitalaria, es correcto? ¿Es Sí, doctor. correcto? ¿Sí? Hola, ¿es correcto? ¿Están haciendo práctica hospitalaria? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, gracias, doctor Castro, por su intervención. Lo que necesito, por favor, es que poco a poco vayan aprendiendo ciertos valores normales para el manejo en la práctica clínica para que entiendan lo que su profesor de práctica está enseñando. Porque nada sirve que el profesor de práctica o en plena visita médica empiece a hablar al interno de medicina o al residente. En este momento encontramos un paciente con hipolinemia porque la albúmina está en 3,1, hay una alteración de la tasa de globulina albúmina porque hay elevación de la globulina. Entonces, y empiezan a hablar de esa forma y ustedes no tienen claro los valores normales, van a empezar a perderse en la práctica, en ciertos tipos de patologías, por favor. Entonces es importante que vayan aprendiendo. Entonces, ¿por qué le pregunto esto? Doctor Castro, quisiera seguir con usted, por favor. Sí, doctor. Doctor Castro, usted hace un momento Sí. ha dicho que los valores de alúmina normales de 3,5 a 5. Si en su análisis aparece, le viene que la alúmina está en 3,4, ¿es hipoaluminemia o no?
Lo consideraría una albúmina baja leve, pero albuminemia no creo. No, hipoalbuminemia. O sea, si yo tengo albúmina normal 3.5 y viene el valor 3.4, ¿eso no hipoalbuminemia? Creería que no. ¿Por qué, doctor? Capaz buscaría un rango más grave. Capaz menor a... Y yo he escuchado hipoalbuminemia menor a 2.5, pero, Ya. o sea, tendría que buscar un rango. O sea, doctor, yo le digo que pues estas situaciones, por ejemplo, quiero que esté claro, ustedes se dan cuenta, si el valor, o sea, si yo tengo un valor de hemoglobina, le pongo de 12 a 14, si viene un paciente con 11.9, ¿es anemia o no es anemia? Por favor, ¿alguien podría responder? Valor normal 12 a 14, pero el paciente viene con 11.9, ¿es anemia o no es anemia? A ver, tengo acá una respuesta en el chat. Doctora Ledesma me dice, sí, doctor. Sí, doctor, ¿qué, doctora? A ver, entonces, por favor, quiero que quede clara la situación. O sea, si yo les pongo una pregunta del examen y te pongo que, saben ustedes que el valor, acá tengo otra vez la respuesta, si les pongo que el valor normal es un rango X, basta que esté bajo el rango. Acá la doctora Arcos me dice, depende del paciente. A ver, doctora Arcos, ¿está usted podemos conversar? Necesito entender lo que está pasando porque, a ver, doctora Arcos, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? ¿Qué tal, doctora? Dígame, vamos a Este, entrar en debate acá. sí, claro, creo que era diferencial dependiendo del volumen. Este, No, doctora, yo le pongo las cosas así, no le estoy poniendo el depende, o sea, le digo así, hay una ley que dice, ¿no es cierto?, que no debes lesionar a tu semejante. Si tú le pasas con un cuchillito y lo lesionas, ¿es un delito o no? Sea, ya lo hiciste, ¿no? Ya, si dice la ley que no, no se hace, y si lo haces ya es un delito por más chiquito que sea. Si yo tengo un valor normal y encuentro que ese valor normal, bajo el valor normal, ya estoy bajo el valor. Claro, acá Respecto la a la doctora columna, pero Mendoza nos dice con lo una anemia mencionaba leve. respecto a la Si hemoglobina. yo le pongo el rango de normalidad en ese rango, solo en ese rango, hablemos de ese rango. No, estamos hablando de 12 a 14 en caso de la hemoglobina. Estoy disparando un número ahorita. Si yo te digo que la albúmina normalmente está entre 3.5 a 4.5 y el paciente viene con 3.4, me voy a poner a dudar si es hipoluminemia. Ahí viene el problema. Entonces, doctor, yo no puedo esperar que bajen ustedes. No, hay que esperar que baje más. Entonces, ¿qué hago yo? Las decisiones se van perdiendo. El tiempo pasa porque yo quería que se empeore el paciente. Por favor, doctores, la hipolipemia puede ser hipolipemia leve, moderada o severa. La anemia puede ser leve, moderada, severa. La fiebre puede ser leve, moderada o severa. ¿Ok? Si mi valor de temperatura es de 35, 36.5 a 37.5 y el paciente tiene 37.6, ¿ok? Ya estamos con una fiebre leve, una febrícula, pero es fiebre. Claro. O sea, no voy a esperar que tenga 40 para decir, ahora sí es fiebre. Por favor, que quede claro esto. La tarea para todos ustedes es que vayan aprendiendo estos valores que vamos a estar hablando en la clase. ¿Está bien? ¿Está claro? O de repente una observación, por favor, que podamos conversar. Doctor Castro, ¿está claro esto? Sí, doctor. Por favor. Entonces, eso te hace tomar decisiones, porque si un paciente te viene con proteinuria 3.6 gramos, ya pasó, o sea, o 3.5 gramos, está en rango nefrótico en 24 horas. Te viene con la lúmina en 3.2.
te viene con edema y te viene con el colesterol en 300, entonces si tiene todos los valores nefróticos, digo, es síndrome nefrótico. Por concepto, es síndrome nefrótico. Tengo que tomar decisiones. Voy a parar al paciente y voy a verlo con 300 de colesterol, lo estoy viendo con el edema, con todo el problema. No, señor, espera un ratito hasta mañana que se ponga peor. Imagínense, ¿no? Por favor, que quede claro esto. Por eso se ponen los rangos, por eso se ponen los valores normales, para que se tomen decisiones a partir de lo que puedan ustedes tener el hallazgo. Y decía, por su presentación clínica también puede ser como ser nefrítico, ¿no? Cuando tenemos una apertura menor al rango nefrótico, con hipertensión, con edema. Puede presentarse como una rápidamente progresiva, ¿no? Cuando el problema aparece en forma brusca en periodo de días y puede deteriorar la función renal en días o semanas. O puede ser crónica, con anomalías urinarias persistentes durante un largo periodo de tiempo y lento, ¿no? Como hemos conversado hace un momento. Y recordar también que la barrera de filtración glomerular se puede alterar, ¿no? Se altera y pierde esta permeabilidad provocando el paso de proteínas a través de ella por condiciones de base inmunológica o inflamatoria. Y recordar que si es nefrótico, insisto con lo mismo, por favor, si tenemos estos datos del paciente, yo les digo hipoluminemia, proteinuria, dislipidemia, entonces si yo les pongo en un examen, por favor, tenemos un paciente con 300 miligramos de colesterol, 450 miligramos de triglicéridos, sería muy triste, y lo demás, ¿no? 4 gramos de proteinuria, qué sé yo, no me gustaría que me reclamen. A mí no me enseñó en la clase cuánto era el valor normal de triglicéridos, por favor lo estudian, por favor lo aprenden. Que no me va a alcanzar las diapositivas para enseñarles cada uno de los valores normales. Por favor. Entonces, el semen nefrótico solamente para recordarles es el concepto, recordarles cuáles las características del semen nefrótico y cómo es que llega a formarse el edema y cuáles son las complicaciones que pueden producirse como consecuencia del semen nefrótico, cómo está el problema de nutrición, el problema de la trombosis y las infecciones. Recordarles que la orina espumosa puede ser una condición en la cual nos puede advertir de la posibilidad de que el paciente tenga proteinuria. No siempre es así, nos orienta la posibilidad, ¿no? Y paciente que viene con edema. Y el edema no solamente es por riñón, puede ser de otro tipo de edemas, pero en estas clases estamos hablando de temas renales. También se puede presentar con semen nefrítico. Recordarle que el semen nefrítico es una forma de expresión de daño glomerular clínicamente que se caracteriza por qué hematuria, proteinuria, que no es en rango nefrótico, puede haber edema, hipertensión arterial, puede presentar reducción de la velocidad de filtración glomerular, es decir, falla renal aguda o injuria renal aguda. Y su principal característica, a diferencia del nefrótico, que donde la permeabilidad de la membrana basal glomerular está incrementada, en este caso está asociada a inflamación. Y recordar que en este proceso inflamatorio, entonces va a haber el depósito de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular, en cualquier área de la misma, puede ser subendotelial, intramembranoso, subepitelial, ¿no? Y esto va a provocar que activación del complemento, liberación de mediadores inflamatorios, va a provocar disminución como consecuencia de este proceso inflamatorio de la excreción renal de agua y sodio con hipervolemia, daño en la función glomerular con azoemia, ¿no? Con la elevación de la creatinina sérica y puede haber hematuria y proteinuria como consecuencia del daño severo a la membrana basal glomerular. Cuadro clínico, ya le hemos estado repitiendo esto y recordar que generalmente la semen nefrítico es de inicio brusco y potencialmente es reversible, potencialmente, pero no en todos los casos. Y también puede ser como consecuencia de la exacerbación de una glomerulopatía de fondo. Esta imagen que les pongo acá es con la finalidad de poder entender, hablé en la clase anterior sobre el síndrome nefrótico con componente nefrítico, porque no se trata que las glomerulopatías o son extremos, o son nefróticas o son nefríticas. Pueden presentar ambas situaciones o pueden presentarse con ambos componentes.
Entonces, cuando se presentan con ambos componentes, uno puede pensar, puede deberse, por ejemplo, a un problema secundario, ¿no? Como el lupus eritematoso, puede ser puede presentarse como una glomerulitis proliferativa o una antinembrana basal glomerular, etcétera. O sea, puede haber los dos componentes en las enfermedades, siendo en este rango que están viendo ustedes acá, estas son más nefróticas y estas son más nefríticas, que a pesar de ello pueden tener la combinación de ambas en ciertas condiciones. Como les decía hace un momento, cuando hay inflamación, hay mecanismos inmunológicos, porque pueden hacer activación in situ de anticuerpos frente a antígenos glomerulares, por ejemplo, en la enfermedad antinembrana basal glomerular. Puede haber depósito de complejos antígeno-anticuerpo que están circulando y se depositan en la membrana basal glomerular, o puede haber activación primaria de linfocitos T, por ejemplo, en caso de lesiones mínimas, lo que va a generar liberación de mediados de inflamación, aumenta la permeabilidad, reacción de complemento y lesiones glomerulares. Esta imagen es un esquema para ver que estos depósitos de inmunocomplejos se van a dar en diferentes zonas del glomérulo. Esta es la luz capilar. Esta es la luz capilar, este de acá es el endotelio fenestrado, y pueden haber, por ejemplo, acá depósitos subendoteliales. Este es el mesangio, aquí está la célula mesangial, puede haber depósitos mesangiales. Pueden haber depósitos en la membrana, ¿no? Depósitos intramembranosos. Puede haber depósitos debajo del podocito, depósitos subepiteliales. Entonces, para poder nosotros identificar de esta forma, cuando leamos una patología, la descripción histopatológica de una biopsia renal nos va a ir orientando dónde está la patología y cuál de estas, ven ustedes acá, se caracteriza por estos depósitos, la ubicación de estos depósitos. ¿Ya? Por eso va llevando un nombre, algunas de ellas, como la nefropatía membranosa, porque está en la membrana basal, ¿no? O mesangio capilar, porque se encuentran depósitos debajo en el subendotelio y en el mesangio capilar. Hay factores inmunológicos que van a favorecer esta condición de inflamación, ¿no? Y esto estoy reiterando. Y ahora, hasta aquí, por favor, alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor, en el chat si desean? Ya. Bien, ahora vamos a hablar de terminología histopatológica porque ustedes van a, también en la práctica, quizás tengan la oportunidad de estar en una reunión clínica sobre casos donde hay revisión de láminas histopatológicas, ¿no? Entonces, cuando el patólogo describe la palabra difuso, en el caso de una biopsia renal, está hablando que está afectado todos los glomérulos, es decir, más del 50% de los glomérulos que él está evaluando. Cuando hablamos de una afectación global, queremos decir que afecta al total del glomérulo, individual, hablando individualmente del glomérulo, ¿no? O sea, más del 50% del glomérulo individual. Cuando hablamos de focal, es que está afectando una parte de todos los glomérulos, menor al 50%, es lo contrario a difuso. Y cuando hablamos de segmentario, es que estamos hablando de que solo afecta a una parte de cada glomérulo individual, es decir, menos del 50%. ¿Ok? Y si habla de esclerosis, ahí sí tenemos incremento de la cantidad de material extracelular no fibrilar homogéneo, que es una característica de daño crónico. Vamos a ver ejemplos. Acá le decía, este es un glomérulo normal, ¿sí? Individualmente hablando. Si el glomérulo es afectado en su totalidad, o más del 50%, es una lesión global. Pero si afecta una parte del glomérulo, menos del 50% del glomérulo, es una segmentaria o segmental. Cuando el glomérulo es afectado aquí esto es normal, ¿no? Los glomérulos, pero si en la lectura de lámina todos los glomérulos están afectados, es una lesión difusa. Pero están afectados parte de ellos, o sea, hay normales y parte de ellos están lesionados, hablamos de una lesión focal, ¿ok? Menos del 50% de los glomérulos estudiados. ¿Estamos?
¿Está claro esto, por favor? ¿Se ha entendido? A ver, doctora Gabriela, Ivonne, perdón, doctor Ivonne, dígame, le escucho. Sí, doctor, buenas tardes. Quería consultar, ¿el focal se refiere a menos del 50 y si es más del 50 se considera como difuso? Así es, doctora, aquí está. ¿Ve? ¿Lo ve aquí, abajito? ¿Sí? Ahora Pero fíjese, es de su doctora. totalidad. O, O sea, por ejemplo, cuando yo hago una biopsia renal y el patólogo revisa el microscopio y va a contar los glomérulos y encuentra, por ejemplo, 30 glomérulos. ¿Ok? ¿Estamos? En la descripción va a decir, en la biopsia actual se han encontrado 30 glomérulos. Todos ellos están lesionados. Entonces sería, de los 30 glomérulos, 25 están lesionados. Ya más del 50%. Es difuso, ¿ok? Y es una lesión difusa. Pero si me dice, de los 30 glomérulos que han aparecido en la biopsia, ¿no? 10 están lesionados, es una lesión focal, menos del 50%. ¿Estamos? ¿Está bien claro, doctor, eso? sí, doctor, gracias. Doctora, quédese conmigo ahí, por favor, quédese conmigo. Mire, doctora, ¿qué diría usted de esta lesión si usted fuera la patóloga? ¿Cómo la definiría según lo que estamos viendo en toda esta lámina? ¿Qué tipo de lesión sería? Focal, porque es menos del 50. Perfecto. ¿Y? 2 de 5. O sea, se encuentra Está bien, es dos focal, ya glomérulos está focal. Ahora mire usted el glomérulo individual. Es focal y global. global. Muy bien, doctora. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Muy bien, doctora. Eso, usted ha hecho una adecuada descripción. Vamos a ver ese tipo, va a haber esas descripciones en las biopsias. Entonces puede ser focal y segmentaria, puede ser focal y global, puede ser difusa, ¿no? Etcétera. Bien, también van ustedes a ver en la práctica clínica el término inmunofluorescencia. Entonces, lo que hacemos acá es una técnica en la cual consiste en evidenciar la fijación de algún anticuerpo sobre un antígeno. Entonces, ¿qué sucede? Esta especificidad del anticuerpo se puede determinar su naturaleza y localización, es decir, dónde está este antígeno. El anticuerpo es marcado, o sea, nosotros le ponemos un anticuerpo al tejido, marcado con una sustancia fluorescente que no va a alterar su especificidad, es decir, no va a alterar hacia quién va dirigido. Entonces va el anticuerpo marcado con fluorescencia, va sobre el antígeno y va a ser visible con un microscopio de fluorescencia, de esta forma. Entonces el patólogo va a ver dónde es que este anticuerpo ha actuado. Puede ser anticuerpos contra inmunoglobulina A, contra complemento 3, 4, puede ser eh, contra inmunoglobulina G. Entonces, uno dice, hemos hallado una lesión difusa, global, si quieren llamarlo como quieran llamarlo, y se observa una inmunofluorescencia con IgG. Entonces, positiva. Entonces estamos hablando que la inmunoglobulina G está depositándose en los glomérulos. Y se encuentra estos depósitos de IgG en el mesangio o en la membrana, ¿no? Etcétera. Entonces, esa forma es como describen los patólogos este tipo de inflorescencia y podemos con ella catalogar qué tipo de depósitos hay y qué característica tiene esta glomerulonefritis, porque en la segunda parte de esta clase vamos a ver. La biopsia renal. La biopsia renal es un procedimiento diagnóstico donde se obtienen muestras de tejido renal a fin de evaluar, encontrar o conseguir una determinada patología del glomérulo. Cuando yo tengo proteinuria y esta proteinuria es significativa, la llamamos mayor de 500 miligramos en 24 horas, es motivo de biopsiar a un paciente. Si tiene hematuria glomerular, presencia de granulocitos en orina, más del 60%, o sea, hematíes dismórficos, es un motivo para biopsiar el riñón. En los pacientes con fracaso renal agudo o injuria renal aguda, sin recuperación mayor a 4 semanas, el paciente no se recupera, es para biopsia renal. O en pacientes trasplantados renales con azoemia aguda, que no sabemos la causa, por qué riñón ha hecho una falla renal aguda, hacemos una biopsia para ver si es rechazo o puede ser toxicidad por algún inmunosupresor. Entonces,
Las indicaciones no tienen que sean todas, es proteinuria o hematuria o fracaso renal agudo con no sin recuperación por 4 semanas o un trasplante renal. Puede haber proteinuria, hematuria también, ¿no? Pero puede ser una de estas. ¿Qué nos proporciona la biopsia renal? Diagnóstico, saber qué patología está causando el daño a nivel glomerular. ¿Qué tratamiento le vamos a brindar a esta patología, a este diagnóstico? Y además, gracias a la evaluación de todo el tejido renal, además de los vasos sanguíneos, y ver el nivel de agudeza o cronicidad, podemos establecer pronóstico. Es una biopsia ecodirigida, así se hace el paciente. Lo ubicamos con ultrasonido del riñoncito y con una aguja percutánea llegamos a la corteza renal de donde sacamos la muestra para su estudio. En general, en general, eh, ese es un manejo general de glomerulopatía, general, ¿no? Simplemente para que en todas glomerulopatías vamos a tener ciertas indicaciones. Después, cuando tenemos el diagnóstico, vamos a ser más específicos. En general, a un paciente tenemos que darle restricción salina, ¿no? Restricción hídrica y disminución del consumo de proteínas, ¿no? Entonces, muy bien, ay carambita. A ver, un caballero que ya uno se me escapó en antes, el doctor Vázquez, Rodrigo Vázquez, Rodrigo, doctor Rodrigo Vázquez, última llamada, doctor Rodrigo Alejandro Vázquez. Muy bien. A ver, doctor Castro, saque la cara por el género. Sí, doctor. ¿Qué tal, doctor? Disculpe la broma. No me vaya a malinterpretar, por favor. Sí, No sí, me no vaya a sé. malinterpretar. Este, ya finalizando esta lámina, quería conversar con usted como representante de los alumnos. ¿Por qué debemos tener restricción hídrica en algunos pacientes que tienen una glomerulopatía? ¿Por qué hay que reducirles el consumo de agua? ¿Sabe usted? ¿Tiene alguna idea? Mm, Capaz para controlar el volumen hídrico y controlar lo que es la presión, que sería un factor de riesgo para daño. Ya, es uno. Muy bien, doctor. Ya. ¿Usted si está hinchado, edematizado, le gustaría que le den más agua? Un síndrome nefrótico, por Eh, ejemplo. no, no tendría que Ya, disminuir el entonces, agua con un muy bien. diurético. Por eso, entonces, en las neuropatías, en manejos generales, si tu paciente está con síndrome nefrótico, no le des agua. Entonces, ¿por qué le quitaría las proteínas, doctor? Disminución del consumo de proteínas. ¿Tiene usted alguna idea o alguien tiene una idea que nos pueda apoyar, por favor, antes de finalizar esta primera parte? A ver, entonces, si consumo más proteínas voy a orinar y el problema se va a agravar. La proteinuria, les recuerdo, se ha denominado como si fuera un tóxico renal. A mayor proteinuria, mayor daño a nivel glomerular. Entonces, por eso, en la necesidad de tener la proteinuria está el uso de YECAS y ARA2, también para controlar la hipertensión arterial. Si hay dislipidemia, usamos estatinas. Si hay edema, restricción hídrica, diuréticos de asa, etcétera. Y hay complicaciones trombólicas, tromboembólicas, y por eso usamos ácido acetylsalicílico o enoxaparina. Muy bien, hasta acá alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Ah, a la delegada, por favor. Había una tarea que dejé a una alumna. ¿Está con nosotros?
¿Está con nosotros? Ajá, tengo en el chat. Muy bien. Doctora Sofía, no quiero, le insisto, algo muy complicado, sencillo. Ayúdenos, por favor, para saber por qué hay orines espumosas. ¿Qué ha hallado usted al respecto? Sí, doctor, me había dejado lo de las causas de la orina espumosa. Bueno, había investigado y Ujú. va a haber causas tanto fisiológicas como, por ejemplo, por una micción rápida, también la deshidratación, como había mencionado, la alta ingesta de proteínas en la dieta, que también podría causar una orina espumosa. Luego, bueno, también por causas patológicas, ¿no? Se puede dar por una proteinuria, por enfermedades de riñón, como podría ser un síndrome nefrótico, una glomerulonefritis, también por una nefropatía diabética, por la hipertensión arterial y bueno, entre ellos. Ah, diabetes también, entre otras cosas. Listo. Entonces, no todas las orinas, las orinas pues, espumosas son proteinuria, doctor. ¿Está convencido o todavía no? Doctora Sofía. Sí, doctor, no todas las causas de orina espumosa son Mire, proteinuria. le comento una situación más que se los dejo para que lo busquen. A todos, ¿ah? Hace mucho tiempo en este afán, así como usted ya ha buscado causas de orinas espumosas, también me preguntaba por qué, que eran muchas las preguntas de los pacientes. Eh, siempre una duda, como usted la ha tenido, de todos. Todos hemos empezado a tener la duda. Encontré un artículo de revisión hace muchos años de un autor médico norteamericano que planteaba otra posibilidad, doctor, y decía que las personas con síndrome ansioso, ¿no? Y trastornos de ansiedad hacían hiperventilación. Y esta hiperventilación provocaba alcalosis respiratoria. Y ya ustedes van a ver esto en su clase de trastornos hidroelectrolíticos. Y entonces, como había alcalosis respiratoria, en la necesidad de eliminar bicarbonato, el riñón tenía que hacerlo para mantener la homeostasis. Y a través de la orina se eliminaba bicarbonato y eso también podía producir orinas espumosas. Entonces, decía él, considerar también, entre todos los aspectos que usted ha referido, doctora, también los temas emocionales. Los dejo de tarea para ustedes para que revisen un poco el tema. Bien, unos minutitos, por favor, y nos vamos a encontrar.